Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy miércoles 28 de abril, es el miércoles de la cuarta semana de Pascua y también celebramos la feria o memoria libre de San Luis María Griñón de Montfort, presbítero. Y yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando concluía su actividad pública, hizo Jesús esta declaración: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió, y el que me ve, ve a aquel que me envió. Yo vine para hacer luz del mundo, y así el que crea en mí no quedará en las tinieblas. El que escuche mis palabras y no las obedezca, yo no lo condeno, porque no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo condene. Las palabras que yo he dicho son las que lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me envió me ordenó lo que debo decir y cómo lo debo hablar. Yo sé que su mandato es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo según me lo ordenó mi Padre. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy miércoles 28 de abril, miércoles de la cuarta semana de Pascua y día en que celebramos la feria o memoria libre de San Luis María Griñón de Montfort, presbítero, un hombre muy enamorado de nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María, que nos propone a nosotros la consagración a Dios a través de su corazón inmaculado. Le pedimos a Dios que por intercesión de este grande santo, San Luis María Griñón de Montfort, los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Mis hermanos, para este miércoles hemos leído una pericopa del Evangelio de San Juan, tomada del capítulo 12, versículo 44 al 50. Vea la introducción que hace la revista litúrgica. Cuando concluía su actividad pública, hizo Jesús esta declaración. Si usted lee San Juan 12:44, desde la Biblia Jerusalén dice: Jesús gritó y dijo. Pero ¿por qué la Biblia o la revista litúrgica dice que cuando concluía su actividad pública? Porque al inicio del Evangelio de San Juan, del capítulo 12 o final del 11, principio del 12, encontramos precisamente esto, el libro 6 del mismo Evangelio, fin del ministerio público y los preliminares de la última Pascua. Recordemos que a partir del capítulo 13 del Evangelio de San Juan, ya encontramos la hora de Jesús, que se extiende esta última cena que el Señor comparte con sus apóstoles desde el capítulo 13 hasta el 17, cuando el Señor hace la oración sacerdotal. Ya después el Señor entra en el capítulo 18, donde vemos nosotros la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y llegamos ya al 20, donde vemos el día de la resurrección y ya el epílogo, la conclusión de este evangelio. Entonces, aquí vemos, mis hermanos y mis hermanas, ya cómo llega el Señor Jesucristo al fin de su ministerio público. Y el Señor, al llegar al fin de su ministerio público, hace un resumen de su evangelización, hace un resumen
de su misión, donde nos muestra que nada es a título personal, donde da a conocer verdaderamente al Padre, pero también da a conocer la unidad que el Señor Jesús tiene con el Padre. Y vea qué interesante esto, que en este resumen que el Señor hace a partir del versículo 44, el Señor grita, Jesús gritó y dijo. Entonces dice la Biblia Jerusalén, los versículos 44 al 50, que son los que hemos escuchado nosotros hoy, condensan la enseñanza de Jesús, resumen la enseñanza de Jesús como conclusión de toda la primera parte de su misión. Ya sigue después la hora de Jesús, la Pascua del Cordero de Dios, la última cena del Señor, la pasión del Señor, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué grita el Señor en este momento? El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, no me ve a mí. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado, dice el Señor. Vean qué interesante. Entonces, el Señor nos está llamando a creer en Él. Y creyendo en Él, vamos a creer en el que lo envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Entonces, el Señor nos llama a tener una fe pública en Jesús de Nazaret. Lo mismo que habíamos visto en San Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, mis hermanos y mis hermanas, sobre todo desde el 16 al 19, en ese diálogo que el Señor tiene con Nicodemo. Y aquí lo trae a acotación directa o indirectamente el evangelista San Juan. El Señor quiere que nosotros demos una fe pública de Jesús de Nazaret, que estemos dispuestos a anunciar a un Jesús vivo y a un Jesús resucitado, porque si no lo hacemos, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a negar a nuestro Señor Jesucristo. Pero se lo repito, creyendo en Jesús, vamos a creer en el Padre. Ya lo va a decir más adelante el Señor en San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Nadie llega al Padre sino por el Hijo. Por eso el que cree en Él no cree en Él, dice el Señor, sino en aquel que lo ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado, dice el Señor. Y para poder ver al Señor, vea qué interesante esto. El Señor va a la segunda parte de este resumen. Y el Señor va a presentarse o a recordarnos que se presentó como luz del mundo, dice el Señor. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Y podemos ir a San Juan capítulo 1, versículo 5, donde dice, lo que se hizo en ella era vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron, dice 1.5. Dice 1.9, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Ahora vamos a ver San Juan en el capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora el Señor dice en San Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Recuerden que el Señor nos está llamando a tener una fe pública en Jesús, porque si no damos una fe pública en Jesús, vamos a tender a negar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora viene el versículo 47, dice el Señor. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, recordemos el final del Sermón de la Montaña de San Mateo en el capítulo 7. El Señor Jesucristo había hablado de aquel que escucha la palabra y no la guarda, no la pone en práctica. Vea qué interesante esto. Así pues, dice el Señor, el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Fue el final de
el discurso evangélico de San Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante, que el Señor nos va a decir desde San Juan: si alguno oye mis palabras, las oye y no las guarda, pero no las guarda, yo no le juzgo, dice el Señor, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Entonces aquí también podemos nosotros, mis hermanos y mis hermanas, hablar de ese juicio ante la verdad y ver cuál es mi posición, ver qué es lo que yo voy a hacer delante de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez voy a escuchar su palabra y no la voy a cumplir. Voy a escuchar su palabra y no la voy a poner en práctica. Su ruina será grande, dice el Evangelio de San Mateo. ¿Qué significa esto, mis hermanos y mis hermanas? Que el Señor no nos va a condenar ni nos va a juzgar de ninguna manera, dice el mismo Señor, sino que son mis palabras los que lo juzgarán, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino para darle vida. Esto nos remite al inicio del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 17 en adelante. Dice: porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio está en que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, está diciendo el Señor. Entonces vea qué interesante esto. Es el juicio ante la verdad. Pero ¿cuál va a ser mi posición frente a Jesús de Nazaret? Y ojalá que mi posición sea dar una fe pública, creer en Él, que dice el Señor: el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en aquel que me ha enviado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer: creer en Jesús, poner nuestra fe en nuestro Señor. Y al creer en Jesús tenemos que creer a través de su palabra, a través de su predicación. Pero ¿cómo podemos nosotros verdaderamente escuchar la palabra, la predicación de Jesús? A través de la Iglesia Católica, a través de la lectura de la Santa y Sagrada Biblia, o la Santa Biblia, mis hermanos, sobre todo de los Evangelios. Recordemos lo que dice San Jerónimo: el que desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo, y nadie puede llegar a amar aquello que no conoce, decía el principio de razón suficiente de la lógica aristotélica. Así que, por favor, mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que creer en Jesús, tenemos que amar a Jesús, tenemos que dar nosotros testimonio público de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que anunciar a un Jesús que está vivo y que está resucitado. Y la última parte de este resumen que el Señor nos está dando nos muestra que nada es a título personal. El Señor Jesucristo está dando a conocer el Padre, ha sido enviado del Padre a hablar las cosas del Padre. El Señor Jesucristo ha obedecido verdaderamente esta instrucción del Padre. Hoy en día nosotros tampoco tenemos nada a título personal. Dios nos envía a través de la Iglesia y hablamos lo que la Iglesia nos ha enseñado y enseñamos lo que la Iglesia a su vez nos ha transmitido. Pero lo importante, se los digo y se los repito, es dar un testimonio público que creemos y somos verdaderamente servidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Espíritu Santo, llena de alegría y paz nuestro corazón y da sabiduría a nuestra mente para poder entender la palabra de Dios. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy miércoles 28 de abril, miércoles de la cuarta semana de Pascua y día en que celebramos la feria o memoria libre de San Luis María Griñón de Montfort, presbítero.
pedimos al Señor Jesucristo que nosotros por intercesión de este grande santo, de la Virgen María, podamos aceptarlo, reconocerlo en nuestro corazón y podemos dar una fe pública, verdaderamente que somos creyentes y servidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de irme, mis hermanos y mis hermanas, les recuerdo, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Recuerden, Padre Bernardo Moncada, suscríbase al canal, dele me gusta, like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. Recuerden también que YouTube nos ha permitido tener una nueva opción que se llama unirse. Las personas que oprimen el botón de unirse van a ver que se abre una ventana con 3 posibilidades. La primera se llama siembra, la segunda cosecha y la tercera misionero. Usted puede escoger alguna de estas 3 y al hacerlo hace parte fundamental y miembro activo de este canal de evangelización. No solamente recibe el botón de insignia de miembro activo, sino que vamos a tratar, mis hermanos y mis hermanas, de cumplir con las políticas que nos pide YouTube. Vamos a hacer videos exclusivos para los miembros, vamos a hacer superchat exclusivo, vamos a hacer evangelizaciones. Y para esto, mis hermanos, Dios ha suscitado hacer o realizar el primer Congreso Digital Mariano de Sanación y Liberación para los miembros exclusivos del canal del Padre Bernardo Moncada. Si usted quiere hacer parte de este congreso y de este proyecto de evangelización, únase, mis hermanos, y en el transcurso de los programas yo les voy a decir qué día de mayo vamos a vivir este gran evento. También las personas que se unan van a recibir el 5% de descuento en la librería del Padre Bernardo, que la encuentran en la página www.padrebernardomoncada.com. Allí van a encontrar artículos religiosos que al comprarlos se les enviarán a cualquier parte del mundo. Yo les recomiendo los lienzos de Santa María Rosa Mística bajo los 4 colores diferentes: blanco, rojo, dorado, amarillo y azul, que son los 4 colores. Mis hermanos, también les recuerdo, ayúdenme a evangelizar este mundo que tanto lo necesita a través de la internet. Hoy en día esta evangelización digital ha tenido un eco muy bonito, mis hermanos, se ha hecho mucho bien en el corazón de muchas personas y queremos seguir evangelizando. Pero es tan triste las veces en que no podemos grabar los programas, producirlos, porque no tenemos los medios y los recursos necesarios para hacerlos. Pero si ustedes me ayudan, mis hermanos, podemos darle continuidad a esta evangelización. Yo los invito a que se unan a través de las 2 campañas que tenemos: el dólar para la evangelización o la ofrenda generosa. Con el dólar, mis hermanos, producimos estos programas y con la ofrenda queremos comprar una plataforma que nos va a permitir tener un sinnúmero de herramientas que al aplicarlas al evangelio, a la evangelización, vamos a poder llevar el nombre de Jesús a todas las naciones. Cualquiera que sea la opción que usted decida tomar, yo lo invito a que haga su donación a través de las cuentas que aparecen en pantalla o a través de PayPal, que es un medio de pagos y de donaciones muy seguros, que yo por mi parte oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al 100 por 1. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.